Mari, Compuche, Mlelo Faupule, Hualpen Mapu. Inche, Pingen, Julio Guentemilla Norín, Amulan, Quiñe, Mapudungun. Buenos días, todos y todas de la Asociación en Hualpen. Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpen, esta clase de Mapudungun compartiremos. Voy a introducir Quiñol Catún Pau Pau Piñey, que es el trompe, también conocido como Pau Pau, para poder conectarlo con la naturaleza, con el Nehuen, que nos merecemos más que ahora como nunca, porque el pueblo mapuche siempre ha sido firme, muy creyente en la naturaleza que nos rodea de todos los lugares, conjuntamente con lo que existen acá en Nahumapu, que dejó el Mnechen, que el Mnechen, el ser superior de la humanidad, y todo lo que podemos ver es creado por él, nada por nosotros. Ese sería como primeramente como de guía. Y quiero yo introducir este catún para conectarlo. Selei pulamien pupichiqueche mulelu lukan tukelegun. Voy, ley. Feulas, kumea kuto inge, kiñeke dumu pian. Escucha bien. Palabra que empezar. Fachi cuidado, Mapuzungun. Que esta clase, que este curso Mapudungun para la asociación. Es importante algunas consideraciones antes de aprender. El aprendizaje de un idioma es una manera de respetar los pueblos originarios de todo el ámbito, de todos los lugares. Como normalmente en los lugares de Love
¿no es cierto? En los huincules, en los mallines, en la llanura, que todo un componente que nosotros los vemos y los sentimos y disfrutamos. Por eso es importante que no olvidar que existe es en el medio de la comunicación. Usted niños, usted jovencitos, usted señores, señoras y señores, todo en general, porque este cuidado de Mapudungun es abierto para la comunidad, para los puché, para los compuché, para la gente que desea respetar y aprender, conocer un poquito más lo que es la cultura, lo que es el idioma de Mapudungun o Mapuzungún. No olviden que siempre lo encontraremos a lo mejor en algunas expresiones cuando decimos Mapudungun. Y también podemos encontrar Mapuzungún. ¿Se dan cuenta? La Z y la D. Ahí marca la diferencia. Pero esos son contextos. Los contenidos no cambian. Los contenidos es del hablar. El Mapuzungún o Mapuzungún o Chezujún, que también se da. No se preocupen, no se estresen, porque eso se da de acuerdo geográficamente de la logística de los lugares, de los espacios donde se encuentran mis peñis, mis lamienes, mi lamencagún, mi peñicagún. Cuando digo eso, estoy abarcando mucho. Estoy hablando en forma plural. Para así nadie que quede afuera del contexto. Todo dentro del Wild Mapu, todo dentro del circular. Para mí, todos son importantes, porque somos seres creados por semejanza. Y eso es importante y debemos reconocer. Con ese Nehuen, con ese Feyentún. Desde aquí, yo le digo, porque yo soy uno de los Feyentún. Feyentún Ken Teinche, Rumé Feyentún Ken. Heimuta Hayukele Ken Ni Piuke, Hayukele Ken Ni Palul. Heimuta Mapuche Ngen. Heimuta Porume Dunguken. Mapuzungun ka Rulpadungun. Pengechi Hamuleke Ni Netam. Pengechi Hamuleke Ni Rakiswam. Pengechi Hamuleke Ni Hayun Kompuche Pulamien. Mulelu Tfachi Nau Mapu. Mulain Tainchin. Kafe Mulei Wenu Mapu. Kalfu Mapu Mulelu. Ceuta Meleita Nechen. Walau Nechen fil ple mulai. Pikun Mapu mulai. Wili Mapu mulai. Puel Mapu mulai. Lavken Mapu mulai. Rangin ple Mapu kafe mulai. Walau pelake fin lain tainchin. Walau kidu Rume Nehuen Nyei. Ni Lamien, ni Pichiqueche, Huechequeche, Comina Romen, Peipipen. Kini Rulba Ngun Pichin.
quise decir de que nosotros estamos acá, en este territorio, en este espacio del equilibrio del Gualmapu, donde también el buen Mapu, que también ahí está el Grechen, ahí está el ser superior, el ser que Él lo ve a nosotros, como recién he mencionado, está en todos los lugares. Él lo ve a nosotros, pero nosotros no lo vemos a Él. Nadie lo ve a Él. ¿Ya? Él está aquí. Está aquí justamente. Está en mí también. Dentro de mi piuque, dentro de mi am. Está dentro de mi alma. Está en el corazón del profundo. Por eso yo existo y hablo. Y también para ustedes. Ustedes juegan, saltan, miran, leen, cantan. De todo. Lo que viene en la vida. También alguna vez algunos también sentimos negativo. Pero tenemos que superarlo. Miembros de la sociedad y expresan su alegría, su pensar, su fe y pensamiento acerca del mundo que le rodean. La lengua del pueblo mapuche refleja su cosmovisión. Del mundo, aprender en lengua del pueblo es un privilegio. ¿Ya? Y tal como conlleva a una gran responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que llevarlo con gran responsabilidad. Es la única forma que podemos aprender, concentrarlo. En la lengua y la cultura de un pueblo son dos facetas inesperables. El estudio de nuestras lenguas implica ciertos conocimientos en sus lenguas, en su raquizón, acá, en su lonco. Es muy bueno describir y conocerse sus características, sus calulques, como dice el Mapudungún. Pero si yo digo en Rupadungún, conocerse el cuerpo humano. Nosotros lo conocemos con pensamiento, con alegría, quizá en algunas veces con tristeza, porque somos un pueblo vivo, un pueblo espiritual. Cuando ocurren en alguna vez algunos acontecimientos sobre destrozos de alguna de la naturaleza, cuando profanan nuestra Ñuquemapu, con excavación profunda, con las grandes maquinarias que perforan la Ñuquemapu y le sacan la sangre como el co para uso de algunos grandes poderes, y muchos animalitos sufren. Como para el norte, yo he conocido el norte de La Serena, cuarta región, los chivos muertos, la clay pu chifu, ni la itaco, ni la itacachu, recurantulei, rumea reñei, ni la itanumka, liv tralei tfeichimapu, mnaweda, forte,
Fortune. Quiero decir que es triste eso al norte. Vemos muchos chivos muertos porque no han tenido agua, menos pasto, porque esto generalmente para mí es un desierto, piedra, tierras, piedras, piedrosas. Lo dije en Mapudungun, yo trabajo un poco en castellano, en Rupadungun. Y ahí da mucha pena para nosotros, para mí especialmente. Soy consecuente, porque ese dolor lo siento. Me siento parte de eso, pero no puedo hacer nada. No, yo soy simplemente común y corriente como cualquiera. No tenemos la forma, no tenemos el poder. Ya, pero así está la cosa. Es muy triste. Un idioma tiene sus propias reglas y gramática y los hablantes lo saben inconscientemente. Una de las tareas del estudiante implica en algún grado descubrir y adquirir aquella regla del sistema gramatical. Eso es importante. Cuando podemos modular, manejar la gramática, es un valor muy importante. No es fácil. Para eso se necesita concentración. Para poder avanzar, tener eso. Se puede. Con muchos tiene un desafío aprender inglés, francés, alemán, rusos, cuando se esfuerzan. Yo tengo un amigo, que no lo voy a mencionar, que tuvo un ruso y aprendió, porque le gustó, tomó clases, estuvo allá él, pero está acá en Chile. También tengo gente que habla alemán, que han estado también afuera y están acá en Chile, hablan alemán. Esa persona habla castellano, alemán, también tiene un acercamiento y está empezando a hablar Mapudungun. Eso quiere decir que 3 idiomas. Eso quiere decir que hay avance. Eso quiere decir que sí que se puede. No, nunca digamos, que no se puede el Mapudungun. Y el Mapudungun no es necesario para ir a aprender Mapudungun afuera, en Europa. Está aquí. No perdamos la oportunidad. Y eso es muy importante. Primero conocer acá, nuestra casa. Una vez que ya aprendamos todo esto, tendremos esa posibilidad de decir, puedo ir a otros lugares, afuera. Ya, muchas cosas. El estudiante obtiene eso muy distinto en comparación a lo que sabe del hablante. El conocimiento del hablante es algo que desde un nivel muy profundo dirige sus conversaciones, su manera de hablar en distintos contextos. De modo que si le pregunta algo sobre qué no puede, dicen tal cosa. Por eso, los estudiantes en los estudiantes hay grande esperanza, hay futuro del aprendizaje. ¿Por qué no decirlo en jardín infantil? Pre-kinder, kinder,
de primer año básico hasta cuarto año básico. Ahí está el terreno, el lugar fertilizante, poder trabajarlo, el Mapudungun, para que así no se pierda. Hay todo un camino. Y ese no tenemos que perder esa oportunidad. Una vez que logremos tomar ese objetivo, nunca terminará nuestro idioma Mapudungun. Felei, cam felelei. Quiere decir sí o no. Por eso es fundamental. Probable que no puede expresar en forma verbal lo que el estudiante espera escuchar. Tiene una visión muy restringida de la lengua que debe mantener en una actitud abierta y dispuesta a aprender. ¿Veis? Una de las actitudes que más esenciales que debe poseer el estudiante de una segunda lengua es una sensibilidad cultural. Los caminos es infinito. Cuando hablamos del estudiante, quiere decir ya que son estudiantes ya de enseñanza media, estudiante superior. Ahí está el camino y ellos lo procesan, lo trabajan en la parte lingüística. Por eso hay alto trabajo que se hace a través de algunos convenios o de las universidades, como la URFO de Temuco, ¿cierto? También la Católica y también la Universidad de Chile de Santiago. También acá en Concepción, en la UDEC. Importante, se valoriza eso, hay un trabajo. También en algunas asociaciones. También en Toquinche. Hay interés. Ahí, muy bueno, da gusto. Porque el aprendizaje mapudungun es un idioma muy alegre. Está compuesto por espiritualidad, de una cosa de alegría. Porque tiene de todo un poco. Tiene su ulcatún, que tiene su contexto, y los instrumentos. El llamado de los loncos, el instrumento, el culcul, que es importante. El culcul que llama a los toquinches lo que tiene que venir cuando hay necesidades, algunas anomalías. Los quinches, los loncos, los huarquenes que están en los, ellos son los encargados, serían como el guardián de la naturaleza. Porque es importante. Dicen, que pañe. Mulai kinya puchado mu. Hei muta, kagunto kulein, fache win kulmeo. Hei muta kultulen. Kepamum, hal ketual, kinya tam lei. Feita pipei talongko. Wadal kaliain. Bueno tokin kaliain, ngawan ngetoin. Femlayai. Hei muta kultulen. Pupulkun. Kinya pukulameli. Feita con lelfun con puche. Hal ketuai. Ngawan mapu. Kepamum.
quiere decir, vengan, vengan, habrá una noticia muy importante que el Lonco ha solicitado a través del Cuicul, del Culcul, con la cuatro tocata, conectándolo con los Meli Huichalmapu, que los 4 puntos cardinales. A escuchar, hay malas novedades, tenemos que reunirlo, tenemos que todos enfrentar eso, no puede ser. Para eso están los Wincul, que dejó en un Echen. Esa virtud tiene el Culcul, esa es su connotación. Nosotros lo hicimos así, muy importante. Estamos partiendo con la primera clase de este a través para las asociaciones de Hualpén, también de Ñuble y Maule y toda la provincia de Arauco. ¿Ley? Ley. Que le permita estudiarla objetivamente, reconociendo sus valores, y a veces el estudiante asume una actitud muy flexible. Palabras, frase, lo sabe todo. El estudiante, ahí está el camino para el mapa del mundo. Alcatuimun, ¿cómo era Alcatuimun? Long conto que fue mun, te fácil quedado, piu canto que fue mun. Felei, tam felelei. ¿Se entendió eso? Como se dice. Escuchen, concéntrense, con toda su alma, con todo su corazón. Siempre diré lo mismo, repetiré siempre. ¿Sabe por qué? Porque si yo estaba trabajando en la cápsula, hay gente que lo vieron, lo han visto, pero hoy no está esa persona, ya no está, no lo escucha. Pero hay otro con esa ansiedad de escuchar, ya, que no estuvieron anteriores, pero ahora están. Por eso es importante hablar esto. Siempre hay que decir lo mismo porque hay gente que no lo ha escuchado y tendrá la oportunidad de escucharlo ahora. Y lo que han escuchado anteriores, posiblemente hoy no está por circunstancias que uno no lo conoce. Porque día a día siempre hay cosas diferentes. El de ayer, no es igual como el de hoy. ¿Ya? Y el de mañana no lo sabemos. No lo sé yo, no lo sé nadie, no sé quién. No está a mi alcance. Porque yo puedo decir mañana, puedo decir que se puede instalar el metro tren subterráneo. Como se hablaba siempre eso. Pero eso sería mentiroso. No lo sé. No puedo decir eso. Pero el de hoy sí. Contento poder compartir con ustedes que están en la casa. ¿Ya? Hoy el día tenía que ser. Yo contento. Y espero con esta transmisión que ustedes también tengan esa alegría. Porque debemos ser positivos. Ni la mien, ni peñi, ni pichiqueche. Puguentú, puchaqueche, puchachay, pupapay, purreñma. Compuche, lelu, alcutu lelu, tufachicodao. Felei llevai. Ka, fei, piafen feula,
Fenteconoan, Tfachicadao. Quiero decir, hasta aquí dejaré esta clase. ¿Qué puedo hablar más? He hablado bastante, esperando que sea muy valioso para ustedes, quien estime y conveniente que lo aprecien el mapa del mundo. No todos, quizás a lo mejor, pensamos lo mismo. Obvio que no pensamos lo mismo. Es obvio que sí. Pero sí, tenemos que ser positivos. Así todo funcionará bien. La salud espiritualmente, juntamente en su casa, con su jardín, quizás con su mascota, con su animalito que tienen. Porque también son parte importante, son como una familia más. El ñaiki y el tregua. Y eso, rumemle que rucameo, rucantu que ley que inmun. Quiero decir, que siempre están en el centro, el gatito y el perrito que está. Y nosotros somos felices con ellos, porque ellos son que nos sustentan y tienen buena energía. Ley, se te ganó antes fachicadao. Saltomay, pulamien, pupeñi, mulelu, fachi walple, walpen pingei, fachi love. Te ganó. Peo Cayal. Hasta luego. Del Centro Cultural Municipal de Hualpén.